amigo, te saluda Freddy Silva desde Tampa, Florida, en un capítulo más de Tendencia Global, un programa cuyo objetivo es hacer un análisis de las distintas situaciones culturales que pasan en el mundo y lo hacemos a través del diálogo y el entendimiento. El día de hoy estaremos hablando sobre un tema muy polémico, pero que muy vigente y se lo está viviendo en la frontera entre los Estados Unidos y México. Se trata de la crisis migratoria. Viendo la frontera sur de los Estados Unidos, imágenes que realmente impactaron y dieron la vuelta al mundo, y cuáles hoy también muchos de los congresistas están reunidos y están tomando medidas al respecto, pero aparentemente sin abordar el verdadero problema como la crisis migratoria. Tenemos a nuestro director, Percy Calderón, que nos acompaña el día de hoy desde la capital de los Estados Unidos. Él es periodista, sociólogo, documentalista. Bienvenido, Percy. Bueno, bienvenidos nuevamente a esta edición semanal. Hoy día no tenemos invitados especiales, pero hablaremos de temas que son de suma importancia, especialmente en lo que va los problemas de inmigración en la frontera sur de los Estados Unidos. Vamos a ir con el saludo también hasta la fría ciudad de La Paz. Allí está Carlos Arriles. Él es abogado, politólogo, asesor político, además de magíster en universidades públicas y privadas. Te damos la bienvenida, Carlos. Gusto tenerte con nosotros. Un gusto de estar nuevamente en el programa Freddy Percy, justamente para tocar estos temas tan importantes que se nos viene pues de la cultura. Bueno, vamos a arrancar de lleno. Esta situación en la frontera de los Estados Unidos realmente llama mucho la atención, es bastante preocupante, pero también la forma en cómo estaría abordando el gobierno del presidente Joe Biden, puesto que a pesar de toda la situación de gente que se calcula entre unos 12,000 a 16,000 personas en la frontera, que muchos de ellos ya han cruzado, otros han sido detenidos, hubieron imágenes grotescas de igual forma, pero no se estaría abordando aparentemente el verdadero problema, tratándolo como es, una crisis migratoria, y aparentemente también se ve como la mayoría de la prensa tradicional está abordando este tema solamente enfocándolo en un punto, como es la pobreza, la falta de crisis migratoria viendo la frontera sur de los Estados Unidos, imágenes que realmente impactaron y dieron la vuelta al mundo, y cuáles hoy también muchos de los congresistas están reunidos y están tomando medidas al respecto, pero aparentemente sin abordar el verdadero problema como la crisis migratoria. Tenemos a nuestro director, Percy Calderón, que nos acompaña el día de hoy desde la capital de los Estados Unidos. Él es periodista, sociólogo, documentalista. Bienvenido, Percy. Bueno, bienvenidos nuevamente a esta edición semanal. Hoy día no tenemos invitados especiales, pero hablaremos de temas que son de suma importancia, especialmente en lo que va los problemas de inmigración en la frontera sur de los Estados Unidos. Vamos a ir con el saludo también hasta la fría ciudad de La Paz. Allí está Carlos Arriles. Él es abogado, politólogo, asesor político, además de magíster en universidades públicas y privadas. Te damos la bienvenida, Carlos. Gusto tenerte con nosotros. Un gusto de estar nuevamente en el programa Freddy Percy, justamente para tocar estos temas tan importantes que se nos viene pues de la cultura. Bueno, vamos a arrancar de lleno. Esta situación en la frontera de los Estados Unidos realmente llama mucho la atención, es bastante preocupante, pero también la forma en cómo estaría abordando el gobierno del presidente Joe Biden, puesto que a pesar de toda la situación de gente que se calcula entre unos 12,000 a 16,000 personas en la frontera, que muchos de ellos ya han cruzado, otros han sido detenidos, hubieron imágenes grotescas de igual forma, pero no se estaría abordando aparentemente el verdadero problema, tratándolo como es, una crisis migratoria, y aparentemente también se ve como la mayoría de la prensa tradicional está abordando este tema solamente enfocándolo en un punto, como es la pobreza, la falta de oportunidades, pero no estamos viendo más allá con una mirada más objetiva sobre los reales problemas que vienen con esta inmigración descontrolada, diría yo, esta crisis migratoria que se tiene en el sur. Bueno, evidentemente el problema en sí ha sido generado, lamentablemente hay que decir, por el presidente Biden. Cuando él lanzó una invitación abierta a todo el mundo
que todos los inmigrantes eran bienvenidos y que este era un país cuya fundación está basada justamente en la inmigración. Entonces, esto ha sido, o por lo menos así lo han tomado las personas que están desesperadas, obviamente, por la situación en Haití, con un terremoto que ocurrió hace unos cuantos días atrás, una crisis humanitaria y anteriormente eso, la crisis política por el asesinato de su presidente, ¿no? Inmediatamente las pandillas tomaron las calles, hubo mucha violencia y obviamente la gente está desesperada. Pero la gente que llegó a Texas y que están debajo del puente no es precisamente gente que se vino de Haití, sino son haitianos que ya estaban viviendo como refugiados en diferentes partes del mundo, en Chile, en el Brasil, básicamente, en Panamá. Entonces toda esta gente ha podido transitar. Inmediatamente que escucharon la invitación abierta del presidente Biden, que todos los inmigrantes son bienvenidos, dijeron, bueno, dice que todos somos bienvenidos, entonces vámonos. Y se vinieron a la frontera sur, agudizando la problemática que ya teníamos, que ya había sido generado por el presidente cuando en enero digo que pues era un país de inmigrantes, nuevamente el discurso político, porque obviamente él es un político de carrera, experimentado, pero se equivocó. La pregunta que ahora surge es ¿quién está gobernando los Estados Unidos? Porque estamos yendo de una crisis a otra crisis, ¿no? Tenemos el problema del coronavirus, que está en aumento los casos por el Delta, la gente que pues cuestiona el asunto de la vacuna, se está queriendo aplicar una tercera dosis. Luego surge el problema de la frontera sur, que según ellos, los demócratas dicen que no hay una crisis, que todo va bien. Pero lo que vemos las imágenes en la televisión, vemos que es una crisis humanitaria de proporciones enormes, ¿no? Y finalmente, hace unos cuantos días, la crisis que ha causado con Francia, al haber hecho una alianza secreta entre Inglaterra, Australia y los Estados Unidos para defensa, obviamente, estratégica en contra de la China. Pero se olvidaron que los franceses son aliados. Hicieron un deal a espalda de ellos y ellos están sumamente enojados. Entonces la pregunta del millón que surge, Freddy, es ¿quién está gobernando los Estados Unidos? Y es preocupante. Y por supuesto que sí, llama mucho la atención. Francia ha sido históricamente uno de los aliados más importantes de esta nación. Y lo que tú mencionas realmente estaría de alguna manera moviendo el tablero geopolítico, porque ante los diferentes conflictos que todavía nos queda por afrontar, realmente lo que necesitamos es menos enemistades con otras naciones, sobre todo si forman parte de las primeras potencias. Pero a mí me llamó mucho la atención escuchar el día de ayer al secretario, o más bien al funcionario del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard, el canciller, creo en este caso, que decía que muchos de los haitianos están en su territorio porque parte del gobierno de Biden hizo la invitación al decir que va a haber un TPS para los haitianos por la situación y el conflicto que se está viviendo allá. Situación que por lo menos a luz pública yo lo desconocía que había hecho esta invitación el gobierno de los Estados Unidos, o por lo menos eso es lo que dice el señor Marcelo Ebrard. Ahora, cuando ya estamos tocando el tema humanitario, pues mucha gente se indignó al ver algunas imágenes que para mí también realmente fue muy malintencionada la forma en cómo los medios tradicionales de comunicación solo mostraron el momento que se estaba haciendo la persecución a caballo de algunos inmigrantes indocumentados en la frontera, pero no mostraron el escenario completo donde estos mismos inmigrantes indocumentados, que a mi apreciación muy personal, están haciendo una invasión a nuestro territorio. Por favor, hagamos una interpretación clara y precisa de lo que significa según la Real Academia Española invasión. Y estaban haciendo el juego de, haga de cuenta, oculta o pesca, y se estaban burlando de las autoridades en la frontera. Y esas imágenes no las han pasado, no las han mostrado. Tuve la oportunidad de poner algunas en mis redes sociales para que tengamos una visión bastante amplia, pero sobre todo también tengamos una mirada bastante activa de la situación real que está pasando ahí. Si hablamos de seguridad, Carlos, nosotros cuando hablamos, por ejemplo, de seguridad, tenemos que tomar en cuenta que muchas de estas personas, como ya lo decía Percy,
no sabemos las personas que están ahora mismo en la frontera, porque muchas de estas personas ya estaban viviendo en suelo mexicano o tal vez en otras ciudades debajo del Río Grande. Además que incluso si pidiéramos información al gobierno de aquí, ¿quién nos daría la información? Y realmente preguntarnos, ¿sería confiable? La misma situación que se está reflejando en la llegada de más de 30,000, se dice que van a llegar 90,000 refugiados afganos, que muchos no sabemos los antecedentes que tengan y nos quedamos en la mitad igual porque quisiéramos saberlo. No vamos a tener una información real y verídica porque no le vamos a preguntar al gobierno talibán si estas personas son o no personas que tienen un récord limpio. Y para añadirle esto, decirle que el día de ayer dieron a conocer que 2 hombres afganos han sido acusados por intentar violar a un niño, abusar sexualmente a un niño. Este tipo de cosas realmente es preocupante porque cuando existe este tipo de situación descontrolada y una crisis como la que está viviendo, hay muchos factores, sobre todo de seguridad, que también hay que tomar en cuenta, al igual que el sector, la parte humanitaria. Sí, muy de acuerdo con lo que manifiestas, al igual que Percy. Creo que esta es una crisis profunda, no solamente en la historia, sino también de político, pero también de política de seguridad, política de desarrollo. Me parece de que dentro de los países prácticamente no están dando estas políticas públicas sociales. Es por eso que la gente tiene que salir hacia otras fronteras y especialmente Unidos, que todos ven como un país de la zona, porque prácticamente estos países han descuidado eso, es decir, han descuidado políticas de salud, políticas de educación, políticas de seguridad, ¿no? En el sentido de tener, por ejemplo, una jubilación adecuada, digna, y creo que esto hace de que justamente Estados Unidos está siendo visto como el lugar donde ellos pueden desarrollar, diríamos, de mejor manera su medio de vida y la forma de vida, y más que nada tener un social dentro de lo que diríamos su jubilación a futuro, ¿no? Especialmente en la vejez. Pero no descuidemos un aspecto importante que consideramos, que es justamente de que Estados Unidos no va a poder frenar la ola que se le viene de aspecto migratorio, porque prácticamente no está realizando una política adecuada de manera internacional. Creo que el problema con los estados es de que a veces no trata de coordinar, cooperar, tal vez ver la parte más delicada que es el social, el aspecto económico. Muchas veces las imposiciones que se realizan hacen de que los gobiernos simplemente asuman, diríamos, estas situaciones tributarias, impositivas, arancelarias, pero prácticamente en los propios países no están tampoco desarrollando políticas, diríamos, sociales adecuadas. Es por eso que hay mucha inmigración, emigración y migración, que son los 3 aspectos importantes, ¿no? Inclusive internamente en las propias ciudades existen movimientos muy fuertes. Acá, por ejemplo, hay gente que va en algún determinado momento a la Cruz solamente a trabajar para la zafra o para alguna actividad de y nuevamente no, pero muchos de ellos ya van estableciendo familias y van ahondando, diríamos, también su aspecto de estructura familiar. Y esto hace de que prácticamente las políticas públicas, especialmente de salud, vayan en contra de los que están viviendo o de los que han nacido, digamos, en una determinada ciudad. Porque tú sabes bien que si vienen migrantes, entonces lo que hacen es prácticamente ocupar los puestos de trabajo, los de salud y los de educación, y la gente que ha nacido en esa ciudad prácticamente, al igual que lo que está ocurriendo en Estados Unidos, se queda desprovista, diríamos, de todos estos mecanismos que tiene como para poder tener un mejor nivel de vida, un trabajo justo y más que nada un trabajo fijo, ¿no? Y especialmente esto hace de que prácticamente haya una desestructuración del propio Estado, diríamos, a su connacional. Creo que esto está ocurriendo y es realmente preocupante porque no solamente está ocurriendo en Estados Unidos, sino nosotros lo vemos en Bolivia con relación a varios haitianos, varios venezolanos que también están ingresando y que ya se nota, ¿no?, que existen estos grupos en las oficinas, en donde tú vayas en los supermercados, es decir, que no tienen ni siquiera una actividad, ¿no? Lo que hacen es pedir, mendigar, aprovecharse del sistema de salud, más adelante seguramente de educación, y esto va a llevar a que justamente el gobierno tenga que adoptar otras medidas, y esto tienen que ser
medidas que no se llamen de shock, ¿no? Porque llegado el momento, los que sufren es el ciudadano de a pie, sino que tienen que ser medidas progresivas, pero también bien articuladas y bien medidas. Bueno, pero sí existe cada vez más voces que se suman por parte, sobre todo del sector republicano, de que este descontrol o el hecho de que no se esté tomando en serio o con las medidas que se debería hacer este tema de la crisis migratoria con México, sería porque los demócratas estarían buscando a como dé lugar aprobar una ley migratoria que les dé ciudadanía directa a los más de 11 millones de indocumentados y los que han logrado ingresar a lo largo de los últimos meses. Se habla más de 200,000 personas que habrían logrado llegar a la frontera con los Estados Unidos y muchos de ellos que habrían logrado pasar. Entonces, el problema es que cuando nosotros que conocemos a mucha gente, muchos amigos, sobre todo en el área de Washington, D.C. y Maryland, en el área metropolitana, que están 10, 20 años sin una documentación, no tienen un estatus legal, pero que han aprendido el idioma, que saben de nuestra cultura, se han adaptado a las leyes, respetan la norma, están esperando su turno y se merecen, realmente ellos se merecen tener un estatus migratorio porque además contribuyen y pagan impuestos en el país. Pero entonces surge esta disyuntiva que con este tipo de crisis, al no tener un control, una seguridad en la frontera, o que por lo menos se controle lo que está la cantidad de personas y todo lo que significa el trabajo migratorio, pues entorpece el hecho de que estas 11 millones de personas puedan algún día lograr tener este tan anhelado, estos papeles, tener este estatus legal en los Estados Unidos. Y es realmente preocupante. Esta semana nada más en el Congreso, la relatora hizo una sugerencia de que la forma en cómo se ha presentado el proyecto para poder dar estatus legal a 11 millones o más de 8 millones de indocumentados, que son las cifras que ellos manejan, creo que sin contar los Dreamers, que creo que con todos llegarían a ser los más de 11 millones, pues entonces ya les han dicho que la forma en cómo lo están haciendo, además del gasto que están llegando a tener con los proyectos, pues es demasiado alto y dijeron que no, que ese proyecto no va, es la sugerencia. Entonces, uno realmente ve que una cosa termina afectando a la otra. Es por eso que yo me pongo y me pregunto, ¿realmente no habrá un verdadero interés por parte de los políticos terci que realmente se preocupe y ya dejemos de estar utilizando en las campañas políticas a tantos millones de indocumentados cuando una vez que llegan al poder simplemente se olvidan? Porque esto no es una cosa que le ha pasado al gobierno de Joe Biden, y ha pasado con la mayoría de las administraciones desde que Bill Clinton dejó la I-241, con lo cual pudieron hacer los papeles muchas personas que estaban viviendo sin documentos en el país. Realmente para mí, eso la apreciación que tengo es que no les interesa realmente a los políticos darle una legalización a los 11 millones de indocumentados. A ver, Freddy, vamos a ir un poquito hacia atrás. En la administración del presidente Reagan, un presidente que fue muy popular cuando estuvo gobernando este país, gobernó por 8 años, hizo la primera amnistía para legalizar a 5 millones de inmigrantes que estaban viviendo en condición de indocumentados en los Estados Unidos. Pero se puso podríamos decir una condición de que no iba a haber otra amnistía como la que había dictado el presidente Reagan. Después se quiso hacer una reforma de inmigración, que es lo que realmente corresponde. Se necesita una reforma inmigratoria porque hay mucha gente que está en el limbo. Como bien decías, Freddy, son 11 millones de inmigrantes que están esperando ser legalizados, ¿no? Y que están cumpliendo con una ley. Vayámonos a los dreamers, a los soñadores. Estos han sido traídos a los Estados Unidos por sus padres cuando eran infantes y obviamente no conocen otro país que no sea este. Su idioma es el inglés. Han estado en el sistema educativo de los Estados Unidos, muchos de ellos estudiantes muy exitosos, profesionales, que dan una gran contribución a este país. Pero bueno, yéndonos un poquito al tema que estamos hablando de inmigración. ¿Se necesita una reforma de inmigración? Sí, se necesita una reforma urgente. Pero el problema es que siempre terminamos politizándolo.
ya sean los demócratas o los republicanos, ¿no? Están pensando en política nada más. Y eso es muy malo para los Estados Unidos, muy malo para los inmigrantes, que realmente es gente que se sacrifica, que trabaja día a día y que lucha por engrandecer a su familia y a este país. En la administración del presidente Bill Clinton, otro presidente que fue popular, pero demagogo, ¿no? Porque al final del día, la reforma de inmigración, teniendo la mayoría del Congreso, nunca se pasó. Se usó como tema político y como tema de campaña electoral. Sí, exactamente se hizo así. George Bush Jr., presidente republicano, estaba generando, junto con otros congresistas, una reforma comprensiva de inmigración. Pero todo esto fue cortado con los sucesos del 9/11. Entonces, el año 2000 prácticamente quedó todo en suspenso, porque no se pudo avanzar por el problema del ataque terrorista en suelo americano. Llegamos al presidente Obama. Obama fue uno de los presidentes que deportó a más inmigrantes que querían entrar pues por la puerta trasera a los Estados Unidos. Hizo un plan de deportación y deportó a mucha gente. El presidente Trump había sugerido hacer una muralla. Créanme que yo soy una de las personas que siempre he estado en contra de que haya una muralla, porque como muchos decíamos, ¿no? Es mejor construir puentes, puertas de acceso, que crear una muralla que nos aísle del resto del mundo, o por lo menos de la parte sur. Pero ahora mucha gente en la calle, cuando tú preguntas qué opinan de la situación, dicen, pues parece que el presidente Trump tenía razón, vamos a tener que construir una muralla, porque es muy difícil. Lo que vimos en Texas, en una muralla de carros de la policía, de la Guardia Nacional, pues es algo vergonzoso que hayamos llegado a este punto, donde la gente quiere entrar por la puerta trasera, quiere forzar su entrada a los Estados Unidos. Porque díganme ustedes una cosa, y es la pregunta que todo el mundo se hace, no soy solamente yo, he estado hablando con mucha gente en la calle, y lo que dicen es, ¿qué medios económicos estas personas han utilizado para llegar hasta la frontera sur? Porque no es barato, tienen que pagar, me imagino, a los traficantes de gente, tienen que pagar sus pasajes, comida, todo eso, ¿no? Y han llegado hasta la frontera sur, o sea que no es algo que haya sido gratis ni libre, ¿no? No hay organizaciones que estén cargándolos en camiones y trayéndolos a la frontera. Son gente que tiene que pagar toda esa logística. Entonces, ahora el problema, Freddy, es que los políticos tienen que ponerse las pilas para resolver esta crisis humanitaria, para dar una solución a estos problemas. Por el momento, el presidente Biden ha decidido regirse en lo que dice la ley, que estas personas no pueden entrar a los Estados Unidos, las puertas no están abiertas para todos, tienen que seguir un proceso como todos los inmigrantes, ¿no? Y sería injusto el dar una amnistía, digamos, entre comillas, a estas personas, que es lamentable. O sea, nos da mucha pena ver familias íntegras durmiendo bajo ese puente a la intemperie, sufriendo todo tipo de vejaciones y abusos, tanto de autoridades mexicanas como la gente que trafica con ellos. Es algo que debe ser resuelto y debe ser resuelto, pero ya. No podemos esperar que sucedan milagros. En política no hay milagros y se debe actuar. Y el tiempo de actuar es ahora. Bueno, y ojalá que realmente sea esa la situación, porque lo que vamos viendo a diario, por ejemplo, habría que añadirle ciertos datos que me parece que podrían contribuir un poquito más al crecimiento. No hace mucho yo recuerdo que en Telemundo hice una historia que tenía que ver con el turismo de parto. Y más o menos se hablaba no solo de las mujeres desde Rusia, de Europa, de América igual, que hacían un pago de alrededor de $60,000 para poder, obviamente legalmente, para venir a dar a luz en los Estados Unidos. Pero adicionalmente a eso les voy a tomar datos que, por ejemplo, una persona asiática, ya sea un chino, generalmente son los que no logran tener una visa para entrar a los Estados Unidos, el costo para que ellos pasen es alrededor de $35,000 a $40,000.
por persona. Entonces, los que logran cruzar terminan siendo esclavos. No es que son esclavos del sistema, son esclavos de estos mismos coyotes que ya han encontrado la forma de cómo encontrar a un pariente, a un amigo, a alguien, o encontrar la ubicación en donde van a estar, o es más, ya los buscan a ellos en qué trabajo van a estar, para que de ahí automáticamente les saquen el dinero que, entre comillas, les deben por una acción ilegal. Además del hecho de cruzar la frontera, el hecho de contratar a una persona como un coyote para que los pase. Entonces, son cifras que, por supuesto, que cuando hablamos de nuestra Latinoamérica no alcanzarán a pagar $30,000, porque eso sería muy absurdo. Pero yo me imagino que los costos para quienes están en México o en Centroamérica, más o menos el precio deberá superar los $2,500 a $5,000 por persona. Y esto es lo que realmente preocupa, porque el hecho de estar dejando pasar lo que ha cuantificado hasta el momento la patrulla fronteriza es de más de 212,000 inmigrantes que han llegado a la frontera, que no quiere decir que todos lo hayan cruzado, pero se habla de una cifra más o menos, porque de lo que se habló esta semana, se habla de al menos 16,000, entre los 14 a 16,000 personas que estaban ese día, que lograron filmar durante el fin de semana y durante lo que va de la semana, la mayoría haitianos. Pero entonces estamos permitiendo que el crimen organizado en la frontera se capitalice, se fortalezca, y que ellos sigan campeando en estas zonas que podríamos decir es territorio de nadie. Porque el tráfico humano, y a mí realmente esto es lo que más me preocupa, he visto y he posteado en mis redes sociales muchos videos de niños a quienes estos inmigrantes indocumentados utilizan. Si bien es cierto, no son la mayoría, pero existen muchos niños a quienes los drogan al momento que son encontrados, que tienen una idea que van a ser encontrados por un guardia fronterizo. Entonces, no importa cómo quieras despertarlos, los niños están drogados, no pueden despertar, no importa si le pones la luz, si les abres los ojos, ellos no despiertan. Y entre estos niños hay adolescentes que de igual forma son víctimas de tráfico humano. El último video que puse en mis redes sociales también muestra a un pequeño que, si bien no es de esta semana, no es de este mes, pero muestra cómo este pequeño es abandonado a su suerte. Cuando le pregunta de la patrulla fronteriza, ¿y dónde están tus padres? ¿Viniste con ellos? Él dice, no. Entonces, esa es la realidad a la cual aparentemente los medios tradicionales de prensa, al igual que el gobierno, no quieren enfocar, porque ellos, de forma, creo, muy, pero muy precipitada, lo quieren simplificar un tema tan complejo como es el tema migratorio, lo quieren simplificar solamente a decir, es la pobreza y la falta de oportunidad. Y en nombre de la pobreza y falta de oportunidad hace que permitir que exista el tráfico humano, violación de los niños, porque también el último reporte con Fox News es que se habla de 23 o más bien 33 niños que han sido violados solamente este mes. El último reporte. Entonces, que han sufrido violaciones o intentos de violación en los albergues. Entonces, hay serios problemas que debemos enfocar. Y por eso yo digo, Carlos, al momento que la gente ve ciertas imágenes que le indignan a muchos, puesto, y que tocamos las fibras más íntimas y nos sale esa parte humanitaria, a mí lo que me preocupa es cómo se está manipulando a través de la prensa la empatía. Y además que se esté utilizando esta situación para decir que en nombre de la pobreza, en nombre de la falta de oportunidades, todo el mundo tiene derecho a pasar la frontera, no importa si es legal o ilegal. Y esto realmente preocupa porque una política de fronteras abiertas no solamente atenta contra la seguridad de cualquier nación, sino también el hecho de todo lo que significa y todo lo que acarrea el gasto económico que sale del dinero de los contribuyentes. Y esto es algo que mucha gente lo desconoce, o la gente simplemente no lo quiere tocar a este punto, Carlos. Sí, es evidente, porque acá lo que se está viendo es no solamente el aspecto del interés, digamos, de un grupo de personas, sino del interés general del país, ¿no? En el sentido de que prácticamente los impuestos tienen que ser derivados, digamos, de acciones que tal vez actuar, digamos, de una manera de control y, digamos, de otras situaciones que pueden favorecer, ¿no?, una serie de actividades que puedan desarrollar. Y es más, también la imagen que se ve es una imagen prácticamente de una represión frente a una imagen de una impotencia, ¿no? Creo que aquí hay dos aspectos importantes que hay que considerar.
porque se ve esa impotencia de la gente de querer tener un mejor nivel de vida. Como tú dices, ¿no? Prácticamente todos esos ingresos que ellos dan para poder llegar a la frontera, pues no es fácil, son muchos dólares, quizás se están poniendo todos sus recursos ahí, y lo peor de todo es que existen niños, ¿no?, que están sufriendo, que son víctimas, ¿no?, que inclusive han sido sometidos a hechos delictivos y que a la larga se queda en nada, muchas veces se queda en un silencio completo. Y creo que ese niño que no tiene todavía ningún, diríamos, efecto de poder hacer prevalecer mediante su voz cuál ha sido el hecho generador de que lo ha llevado a esta situación, pues queda en la impunidad y no nadie dice nada. Creo que esto es un hecho muy, muy controversial que se está viendo. Tiene que ser una política a nivel de estados las que tienen que frenar esto y controlar. Por el caso contrario, esto va a afectar, si, como tú dices, son 16,000, de acá a un tiempo va a ser 26,000, y al final de cuentas la cifra va a crecer cuando no existe un control adecuado o programas políticas, diríamos, de ir a favor de toda esta gente que realmente se encuentra desesperada, no solamente en su país de origen, sino también por ingresar a un país extranjero que ellos no conocen, muchos de ellos ni siquiera hablan la lengua y son discriminados en su propio país extranjero, ¿no? Y muchos se dan cuenta de que esa ilusión que les habían causado muchos de estos coyotes, como tú dices, que les pinta una maravilla todo por simplemente tener unos cuantos pesos, luego se dan cuenta de que la realidad es otra, que son deportados, que ese gasto que ellos han tenido ha sido innecesario, que no han podido alcanzar el sueño de poder tener un mejor nivel. Bueno, vamos a ir contigo, Ter. Sí, antes, ya que tenemos a Jesús, nuestro técnico, haciendo esta evaluación de este ensayo, por si acaso tu micrófono tiene un poco de feedback, tienes un retorno que se logra escuchar. Un retorno. Sí, Percy, tu micrófono tiene un feedback que se escucha doble. Ok, ya lo estamos sacando. Sí, bueno, continuamos. Entonces, ahora, tocando este punto de la inmigración o la crisis migratoria que está viviendo Percy, con muchas personas que he logrado debatir, creo que el intercambio de ideas cada vez se hace más ácido cuando uno posee este tipo de temas en las redes sociales. Llego a la deducción de que también esto es un tema de doble moral, ¿no? Para quienes critican, señalan y todo, porque en realidad a mí me llamó mucho la atención que cuando, sobre todo los medios hispanos aquí en los Estados Unidos, editan las imágenes donde solamente se ve la persecución, pero no se ve cómo estos inmigrantes haitianos hacen como una especie de zigzag o juego, pirueta de agárrame si puedes, y están desafiando a la autoridad, se están burlando de la autoridad. Entonces yo me pongo a pensar y lo he planteado de esta forma. Para mí me parece una doble moral a todo aquel que señala y critica, y no veo, por supuesto, el video completo o la imagen y el escenario completo, porque yo le pongo el ejemplo de un mismo oficial aquí dentro de los Estados Unidos que logra agarrar a una persona que ha transgredido la ley y que aparece un grupo de personas que dicen, no, que eres un policía racista, que tú no deberías agarrar, ha infringido la ley. Y en lo que gritan y dicen y señalan, entonces esta persona que ha quebrado la ley, que se ha pasado por encima de la norma, hace la pirueta y se logra escapar del policía y se va. Entonces yo digo, ¿por qué tu moral es tan ligera? Y le digo a la gente, ¿no? ¿Por qué la moral es tan ligera que funciona en la frontera, que tu humanidad funciona en la frontera, pero cuando hablamos de una situación que pasa dentro de los Estados Unidos, no? O al revés. Me parece que realmente también es un tema de doble moral, porque nosotros si vamos a apoyar la ley, vamos a apoyar la norma, la tenemos que hacer dentro de los Estados Unidos, pero también en la frontera. Porque realmente lo que está pasando en la frontera es una chat del Zoom. Están irrumpiendo a nuestro territorio sin ir por el debido proceso, porque cuando yo escucho a la secretaria de prensa, Jen Psaki, decir esta semana que no se les está pidiendo una prueba de COVID, que no se les va a pedir la tarjeta de vacunación o que estén vacunados a todos estos miles de inmigrantes indocumentados que están en la frontera, es porque sus propias palabras
ellos no tienen intención de venir a quedarse mucho tiempo. Y yo digo, ¿y entonces a qué vinieron? Que se cruzaron la frontera de tantos países. ¿Para qué? Para hacer un picnic, para hacer un piquiniqui, y armamos una comidita y después nos volvemos otra vez para el otro lado de la... Realmente es absurdo la forma en cómo lo está abordando la Casa Blanca o la administración en general, porque a mí se me hace que otra vez radica también en este hecho de la doble moral, porque pareciera que de verdad estuviéramos promocionando que venga más caos, que venga más de esto, cuando en realidad no tenemos la capacidad de poder frenar esta crisis migratoria. Lo asombroso, Freddy, es, imagínate que nosotros vivamos en una de estas ciudades fronterizas. El problema es la seguridad, ¿no?, de los ciudadanos. La tarea de la policía, la tarea del presidente es preservar la seguridad de los ciudadanos en todo el territorio americano. Entonces, el hecho de tener inmigrantes en la frontera, que nosotros no sabemos quiénes son, no sabemos cuáles son su historial criminal, si son criminales, narcotraficantes, asesinos, no sabemos absolutamente nada de ellos. Por las imágenes creemos que son gente de bien, gente pobre, gente que está escapando de situaciones en su país de extrema pobreza, de violencia. Queremos creer eso, ¿no? Porque obviamente nosotros somos personas que hemos nacido con ese corazón de que nos identificamos, además nosotros que también somos inmigrantes, ¿no? Nos identificamos obviamente con todos estos inmigrantes que quieren venir a los Estados Unidos, como nosotros vinimos. Pero el problema es el que quieran entrar todos a la fuerza, de golpe, sin tener que ir por un sistema de evaluación, ¿no? Porque al final del día uno tiene que ver los antecedentes de estas personas, si califican, no califican. Cuando nosotros emigramos tuvimos que llenar todas las formas necesarias, responder todas las preguntas, presentar todos los documentos pertinentes para que nosotros podamos ser admitidos en los Estados Unidos como inmigrantes, ¿no? No fue un proceso simple ni un proceso rápido. Tuvimos que estar en línea, como quien dice, esperar nuestro turno para que nuestra información sea procesada y seamos admitidos en los Estados Unidos. Estas personas vienen a la frontera y por el hecho de estar ahí creen que tienen que ser admitidos porque tienen que ser admitidos, ¿no? Y como te digo nuevamente, el problema es de seguridad ciudadana. Es alarmante los informes, por ejemplo, que está dando ahora Inmigración AS de los refugiados de Afganistán. Muchos de ellos tienen antecedentes policiales. Lo que tú mencionabas hace un momento, el día de ayer se detuvo a 2 de estos refugiados por intento de violación a un niño y otro que tenía antecedentes criminales en su país. Entonces nos estamos metiendo un caballo de Troya a los Estados Unidos, donde posiblemente tengamos hasta terroristas, no sabemos, ¿no? Porque no hemos revisado los antecedentes. Se los metió a todos al avión, no hubo tiempo de procesar los papeles, porque recuerda que no habían agentes del ICE, gente que está entrenada para hacer entrevistas, para procesar documentos. Eran militares que no tienen un entrenamiento para hacer, no son agentes de inmigración, ¿no? Son militares profesionales que están listos para la defensa. Entonces ellos tuvieron que servir, que fungir como agentes de inmigración y procesar a la rapidez increíble, miles y miles cada día. Entonces estas personas no sabemos absolutamente nada de ellos, no sabemos absolutamente nada de los inmigrantes que están en la frontera sur. Esto crea un mal precedente para los Estados Unidos, un mal precedente ya para esta administración que ya está desacreditada completamente por la inacción y por haber tratado de minimizar un problema que tiene proporciones catastróficas, ¿no? La salida de Afganistán fue catastrófico, humillante, y lo que estamos sufriendo en la frontera sur es una catástrofe de magnitudes humanas que, pues, como te digo, tiene que ser solucionada de una vez, tiene que hacerse algo
se está haciendo algo porque el presidente no tiene otra más alternativa que seguir lo que dice la Constitución, lo que dice la ley. ¿Todos son bienvenidos a los Estados Unidos? Sí. ¿Todos pueden entrar? Posiblemente no, porque tiene que procesar la información de cada una de estas personas. No, totalmente de acuerdo. Imagínate que por día, por lo menos debe haber unas 100 personas en cada ciudad, y no de las ciudades capitales, por ejemplo, de Bolivia, donde van a la embajada 100 personas, y de esas 100 personas con una visa no para migrar, sino tal vez solo para vacacionar, pues tal vez sí les darán un 20%, y todo esto basado, por supuesto, en el trabajo que tienen funcionarios federales. Pero cuando tenemos una situación como la que tenemos en la frontera, bien marcada, sí, realmente no hay ni antecedentes ni papeles, no se sabe. Pero por supuesto, solamente se apela a la parte humana, ¿no? Y es, por eso digo, la empatía, cuando es manipulada, sobre todo por la prensa, entonces llega a ser muy peligrosa, porque entonces en nombre de la pobreza le vamos a tener que dar paso a todo el mundo. Y todo el mundo no viene con la misma intención de trabajar, no todo el mundo viene con la misma intención de lograr ese sueño americano. Si no, no existiría el narcotráfico, si no, no existiría el tráfico de armas, si no, México no estaría sumido en la violencia en la que está sumida muchos estados donde prácticamente el crimen organizado les ha arrebatado el poder a la policía y a los militares. Entonces, el problema es evidente, el problema está ahí, pero parece que solamente quisiéramos enfocarnos de una sola parte. Pero ahora, cuando hablamos de la parte internacional y los acuerdos internacionales, Carlos, muchos creen lo que decía Pérez, ¿no? Todos pueden aplicar para entrar a los Estados Unidos, sí, pero no todos van a ser recibidos, seguramente no todos lo serán. Entonces aquí viene otra vez el tema de la doble moral, porque hay mucha gente con la que he tenido el intercambio de ideas en mis redes sociales y dicen, no, es que es la primera potencia del mundo. Y yo digo, a ver, un momento, ¿usted cree que porque somos la primera potencia del mundo, dentro de los Estados Unidos no hay pobreza? La gente pensará luego seguramente que porque somos la primera potencia mundial económica o militar, lo que quieran, pensarán que nosotros no tenemos ciudadanos americanos que viven en condición de calle, que la cantidad de homeless, las personas sin hogar, han aumentado por lo menos en un 35% en lo que va de esta pandemia, que ahora tenemos ya no solamente el grupo mayoritario que antes usted veía en la calle, en la mayoría de las ciudades, varones, ahora hay mujeres que también están en la calle pidiendo limosna. Claro, a otra vez, cuando le dices a la gente, y sobre todo los hispanos, ¿no?, que es lo que realmente a mí me llama la atención, su respuesta es, en Estados Unidos el que es pobre es porque quiere. Yo digo, ¿y tu moral? ¿Y tu humanidad se te fue? Porque en la frontera sí te funciona, pero cuando estás hablando de los ciudadanos norteamericanos que han caído en desgracia, porque uno nunca sabe. La realidad es que uno nunca sabe. Una decepción amorosa puede ser la pérdida de un familiar, la muerte de un hijo, pueden llevar a circunstancias que las personas pierdan el empleo, se depriman, terminen en el alcoholismo, en la drogadicción. Son factores humanos, pero no por eso dejan de ser nuestros ciudadanos. ¿Por qué tenemos que seguir pensando que vamos a hacer luz de la calle, oscuridad en la casa? Y eso para mí es un tema también moral, el cual me gustaría plantearlo y lo que lo pregunto a ti. ¿Realmente Estados Unidos, por el hecho de ser primera potencia mundial, tiene la obligación de recibir a todo aquel que está en situación de pobreza y falta de oportunidad? Yo creo que no. El aspecto importante es considerar es que muchos de estos inmigrantes lo que hacen es llegar a Estados Unidos y estar en una situación de aislamiento o tal vez de aislamiento en lugares donde prácticamente ellos mismos tienen que estar cuidándose de la vida, como ellos llaman, y violentamente los deportes. Entonces creo que viven en un estrés. Y ante eso, lo que también resta son políticas de trabajo y prácticamente de poder tener un mejor medio de vida el propio ciudadano americano. Tiene que estar teniendo gente que viene de afuera, ¿no?, que prácticamente busca trabajo, que van a buscar trabajo, no van a vacacionar, ¿no? Otra cosa es que vayan en vacaciones, otra cosa es que vayan y dejen su dinero, diríamos, en turismo, en hoteles, en una serie de actividades, diríamos, de diversión o de turismo, para que ellos puedan tal vez decir, bueno, traigo un beneficio a Estados Unidos, sino lo que hacen más bien es cooptar lugares y actividades en el medio del propio ciudadano americano. Pero esto también va, ¿por qué? Porque todos los países centroamericanos están pues
ligados, diríamos, muy de cerca al país potencia de Estados Unidos. Entonces, decir, a irme al sur, prefiero irme al norte, ¿no? Y creo que es la lógica que se dieron con los españoles, ¿no? Que era al revés, ¿no? La que dijo, ¿no? Al norte para ser pobres y al sur para ser ricos. ¿Por qué? Porque en el sur había el oro, había el desierto, el desierto rico de Potosí, había una serie de cosas que en algún momento tenían que explotar. Ahora eso se invierte y ahora dicen todos al norte para ser ricos, porque si no morimos de hambre. Y eso significa que esas políticas de Estado de sus propias naciones pues no están funcionando o están articulando a media. O también algunos de los gobernantes que dicen, bueno, si quieren irse, váyanse. Nos conviene que se vayan porque así va a haber menos, diríamos, ciudadanos, ¿no? Para poder ver el sistema de salud, el sistema médico, el de educación y demás. Y esa va a ser una forma para poder educar de mejor manera a los que quieren, para dar un mejor sistema de salud y también de seguridad social a los que se queden, ¿no? Entonces, es un doble disco, porque a la larga, ¿no es cierto?, tal parecería que algunos, nadie reprime, ¿no?, de que salgan de ciudades o de país. Todo el mundo dice, si quiere irse, pues que vaya, ¿no? Son libres de ir. Pero ¿dónde va la carga? Va la carga justamente al sistema fronterizo, ¿no?, que tienen que estar un poco reprimiendo, controlando, articulando de lo que no ingrese de forma, diríamos, violenta o por otros medios, o que no sean, diríamos, las personas que se resisten o que no tengan la autorización. Y a la larga, ¿qué hace? Es como decir, bueno, ingresen todos, es como más o menos la lógica en la universidad, ¿no? Habían algunas políticas, yo quiero un poco interpolar, había una política que en algún país decían, para que vote el ciudadano no hay que obligarlo, que sea voluntario. Entonces, hagamos que el ciudadano que ya cumple los 18 años ingrese de forma libre a la universidad, no le pidamos ningún examen. Pero después de los 3 meses, ¿no es cierto?, hagamos un examen tan fuerte que más del 80% se tenga que ir de la universidad. Y entonces lo mismo ocurre cuando entra a un país, les pueden decir ingreso libre, ¿entiendes? Todos tienen internet. De aquí a 3 meses hay un control riguroso de todos y los que no estén documentados se van. Entonces llega un momento que la gente igual se va a ir o igual lo vas a tener que deportar. Entonces llega un momento que a veces las lógicas, diríamos, del pensamiento es la represión. Cuando a veces la lógica puede decir, muy bien señores, ingresan todos, se les da un término, no sé, de 3 meses, todos tienen que presentar documentos, y el que no tenga documentos al día o no postule por una cosa, pues debe retirar. Pero tú sabes bien que ahí entra ya la delincuencia, entra una serie de situaciones, ¿no?, que están imbuidas, que van con una convicción. Pero ¿a dónde lleva eso? 15,000 jóvenes son los que están entrando, ¿no? Hay niños que están. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre justamente las familias hacen que los niños, que los jóvenes, para después ser un ciudadano americano o ponerse y después traiga a toda la plebe, diríamos, a vivir en Estados Unidos. Entonces son políticas que están asumiendo, es decir, a un joven no se lo puede tratar como si fuera una persona mayor, ¿no?, a un niño. Entonces tiene que tener otro lineamiento, otra política. Y creo que ese es el sentir que tienen muchos países, ¿no?, de tratar de introducir, digamos, de Estados Unidos para fortalecer lazos y eso sea el mecanismo para que pueda pues ir los demás. Entonces creo que esto tiene mucho que ver políticas migratorias, políticas migratorias. Y bueno, si vamos como ejemplo varios territorios Schengen en Europa, por mucho que tú por alguna situación estabas vacacionando y estabas embarazada, tu hijo nació, por ejemplo, en Alemania, por mucho que tú hayas nacido allá, tú no puedes registrar a tu hijo, tú no lo puedes hacer ciudadano. Y si padre y madre no lo son, no lo puedes registrar. Y llevar a tu hijo para registrarlo en el consulado del cual tú has venido, del cual tú perteneces, del país del cual tú perteneces. A menos que uno de los padres sea ciudadano, entonces podrías recibir el entonces, esa situación no se da aquí en Estados Unidos. Pero, Percy, cuando, ya para terminar, voy a insistir en una de las primeras preguntas, porque me parece, y según esto otra vez, lo que habla la oposición, en este caso los republicanos, que sí habría una intención de seguir importando votantes. Porque, claro, cuando uno se pone a pensar, no solamente en el hecho de que van a venir familias enteras, obviamente
no sé cómo estará en Virginia, pero por lo menos aquí en el estado de la Florida y en el condado en el donde yo vivo, muchas de las escuelas públicas se han colapsado. No hay espacio para más niños para que entren a las escuelas, además de lo que significa un dinero adicional de las arcas del estado. Eso, digamos, como un problema, pero ya cuando estamos hablando de este hecho ya de los futuros votantes, que tal vez se pueda dar más tarde que temprano una ley migratoria que dé la ciudadanía libre, porque en realidad eso es lo que esta semana se ha estado tocando en el Congreso y es por el cual no, ahí sigue truncado, no se ha pasado. Entonces, si se diera esta situación, pues entonces tendrían justificada razón los republicanos de decir que el Partido Demócrata estaría realmente haciendo de que esta crisis no se detenga y que sigan entrando personas, porque les significarían para ellos, si es que lograran una victoria en el Congreso para una ley migratoria, para que puedan ser ciudadanos, estaríamos hablando de importar votantes. Bueno, evidentemente ese es un argumento que ya lo había usado el expresidente Trump. Dijo que si es que se hacía una amnistía de más o menos 11 millones de personas que estaban en el limbo migratorio, entonces el Partido Republicano no iba a ver la Casa Blanca en muchos años, porque todos estos votantes inmigrantes iban a engrosar las filas del Partido Demócrata. Obviamente esto es discutible, ¿no? Y debatible, porque no es tan fácil hacerse ciudadano americano. Obviamente, si se cumple la ley y las disposiciones hechas por inmigración, pues tiene que ir por un proceso, ¿no? Una vez que uno es residente permanente, tiene que esperar 5 años y demostrar que ha sido un ciudadano que ha cumplido con todas las obligaciones que competen, como ser pagar sus impuestos, ser un ciudadano de bien, productivo, no ser una carga para el Estado, etcétera, etcétera. Una vez que cumple estos requisitos, tiene que llenar una forma para hacerse ciudadano, que también tiene que ir por un proceso, tomar un examen de ciudadanía, de historia, etcétera, ¿no? Y recién puede hacerse ciudadano. Entonces, obviamente, en este interín pueden suceder muchas cosas, ¿no? Yo creo que aquí es más un problema de educación, porque un votante educado es un votante que va a tomar una decisión políticamente correcta. No te olvides, Freddy, que mucha gente que viene, especialmente de Sudamérica, tienen una naturaleza conservadora, porque venimos de sociedades donde la familia tiene una importancia capital, donde estamos más preocupados en trabajar alrededor de conceptos que son mucho más conservativos frente a la ley, ¿no? Por una parte, ¿no? Y por otra parte, la verdad que yo no creo que estemos tratando de importar votantes para que todos voten por el Partido Demócrata, porque no se puede tomar el mérito de un solo partido si hay una reforma de inmigración. El Congreso, felizmente, está dividido entre demócratas, republicanos, independientes y de otros partidos minoritarios que existen en los Estados Unidos. Entonces, cuando se haga una reforma inmigratoria, va a ser un trabajo en conjunto en la Cámara de Representantes, en el Congreso, para que sea sancionada esta ley, en base a estudios, en base a propuestas, en base a negociaciones que se puedan hacer. Entonces, obviamente que, y ese es el problema, ¿no? La desinformación que existe en este momento. Todos creen que una vez de que se legalicen a los inmigrantes, estos van a optar inmediatamente para ser ciudadanos. Esa es la intención, sin embargo. Ese es el discurso que se está manejando. Pero en la realidad, la ley no dice eso. La ley dice que tiene que ir por un proceso de residencia de 5 años, donde deben probar que son ciudadanos útiles, que son ciudadanos que han cumplido con sus obligaciones para poder optar a una ciudadanía que es electiva, que tiene que ir sortear un proceso de selección, un tamiz en el que se puede ver las cualidades de este individuo y su familia para poder optar a la ciudadanía
como tal. Entonces yo creo que hay que esperar un poco esto de que las aguas bajen y de que se pueda llegar a un compromiso para que se pueda hacer definitivamente una reforma que está necesaria en este momento. Bueno, yo discrepo en 2 puntos, en lo demás estoy totalmente de acuerdo. Uno, me parece que dentro de lo que sí mencionas existe el conservadurismo, digamos, ¿no? De gran parte de acá. Pero no nos olvidemos que también venimos de una cultura sindical, y muchas de esa cultura sindical, cuando la traemos aquí a los Estados Unidos, muchas veces parece que o tenemos amnesia colectiva o se nos olvida que hemos escapado de gobiernos populistas que le han prometido por décadas de que le van a arreglar la vida, pero hasta el día de hoy nunca la arreglan, cada vez la arruinan peor. Todos, creo que en su mayoría de los políticos latinoamericanos, pero parece que tuviéramos algo en la cabeza que nos dice, no, las leyes eran buenas en Latinoamérica, pero los políticos, los corruptos eran ellos. Entonces, esas leyes, como por ejemplo, pensar en lo que prometió Biden, incluso para las personas indocumentadas, el hecho de tener un seguro de salud gratuito. Yo Biden, yo lo puedo mostrar, lo tengo grabado, eso por un lado. También el hecho de que te suban el sueldo. Otras son medidas sindicales, no por mérito, sino que porque lo hacemos en masa. Y también incluso hay otros que están proponiendo aguinaldo, cosa que aquí no se da en los Estados Unidos. Entonces, tenemos una cultura sindical por la cual, por supuesto, cuando yo escucho a muchos de los latinoamericanos, me llama mucho la atención, porque supone que uno está huyendo precisamente de las políticas populistas y queremos en este país hacer y traer esas mismas que no funcionaron allá pensando que aquí sí van a funcionar. No sé, yo tengo esa primera inquietud, pero obviamente hay que esperar, y tú tienes toda la razón, hay que ver cómo se comporta, pero obviamente, ¿no? Cuando tienes un medio de comunicación que cuando el presidente Biden no atiende la crisis o se equivoca catastróficamente como en la salida de Afganistán, tienes sobre todo los hispanos, los medios tradicionales hispanos, tienes una línea con una narrativa que no te muestra la realidad, que te va a decir que no, que todo está bien, que la salida del presidente Biden en Afganistán ha sido exitosa, porque esos han sido los titulares que han planteado los medios de comunicación alineados a la Casa Blanca y que están poniendo como otra vez, minimizando la situación que se está viviendo en las diferentes ocasiones. Entonces, para mí, otra vez, entiendo de que toda persona va a adquirir conocimiento seguramente en el momento que llegue, que se le dé la oportunidad de vivir en este país, de adoptar la cultura, pero cuando también tenemos medios que no informan, que lo que más hacen propaganda, pues me parece difícil creer que los nuevos votantes tengan la oportunidad de escoger entre uno u otro y no realmente ser direccionados. Pero bueno, hay que esperar, yo creo que eso es lo más importante. Y de esta forma, creo que nosotros vamos poniendo punto final, agradeciéndote primero a ti, Carlos Ardiles, allá en la ciudad de La Paz, abogado, politólogo, magíster. Realmente un gusto siempre contar con tu conocimiento en el programa. Un gusto estar pues en el programa, nuevamente Freddy y Percy, y creo que lo que ustedes analizan es algo importante, porque todo gobierno tiene que tener un grupo de choque, ¿no? Y más que nada lo que tiene que ver es causar adeptos, no tener gente allegada, y prácticamente eso bien conocemos en los países latinoamericanos. Realizar, diríamos, enfrentamientos directos, ¿no? Hacer las huelgas, hacer, diríamos, marchas, hacer una serie de situaciones para lograr los fines. Entonces creo que a veces los gobiernos en algunos países son mucho más conservadores, como ustedes dicen, y ellos piensan que a través de la ley van a lograr todo, pero muchas veces en la calle no es donde se logra, diríamos, también alcanzar alguna acción social, y eso bien conocemos los países mexicanos, realmente los que están muy enfrentados, diríamos, políticas. Entonces creo que también por ahí va alguna de las lógicas, porque tienen que tener adeptos, y estos adeptos tienen que ser gente que esté en la calle haciendo prevalecer, diríamos, a veces alguna política, alguna ley, ¿no? O que cause cierta situación de crisis para que se convierta en un shock emocional, y ya aprobaremos nomás, ¿no? Tenemos un grupo de beligerantes que están causando un desorden increíble. Entonces creo que va también a veces por ese lado, y no hay que descartarlo, ¿no? Un gusto de estar con ustedes,
nosotros el gusto. También nos vamos contigo, Percy, nuestro director de Tendencia Global. Él es periodista, documentalista, sociólogo y está radicado en la capital de los Estados Unidos. Bueno, nuevamente hemos tenido un programa, un conversatorio más bien, donde hemos podido debatir estos puntos de vista, que esperamos que ustedes en casa puedan también conversar y sacar algunas conclusiones por su cuenta. No tenemos que estar necesariamente de acuerdo en todo lo que hablamos, ¿no? Podemos discrepar, pero civilizadamente pues aceptar las ideas y los criterios de las otras personas, porque de eso se trata, ¿no? De podernos educar todos. Una cosa más que es importante mencionar, Freddy, es que en lo que tú dijiste, que la prensa, digamos, una parte de la prensa se ha alineado con la Casa Blanca, es posible, pero yo te comento que uno de los programas más populares en los Estados Unidos en la cadena NBC el domingo hizo un comentario sobre el trabajo que está haciendo el presidente Biden, un comentario bastante fuerte, ¿no? Porque justamente decían esa preocupación, que ven a un presidente desorientado, ven un presidente que parece que no está llevando las riendas del país, que parece que otras personas están gobernando por él, considerando su edad, 78 años de edad, se lo ve muy cansado, el estrés que produce este trabajo, la responsabilidad, etcétera. Pero ya existe una preocupación sobre las cosas que están sucediendo aquí en los Estados Unidos. Y la prensa que estaba, digamos, de alguna manera era liberal, pues está cambiando un poquito ese criterio, está siendo un poquito más imparcial y está criticando al presidente y a la administración demócrata de frente. Me parece que es una cosa saludable, porque no podemos alinearnos solamente a una tendencia, a una corriente política, porque aquí tenemos que ser imparciales. Ese es el trabajo de nosotros los periodistas. Y hoy más que nunca, ¿no? El país sobre todo necesita periodistas comprometidos, no con una organización, no con un partido político, no con una empresa televisiva, no con una radio, no. Necesitamos periodistas que estén comprometidos con su profesión para que sean capaces de dar a conocer muchas cosas que de manera, creo, intencionada, porque me parece que en temas políticos, no, como tú lo dijiste también, Percy, no hay coincidencias, sino son consecuencias, y hay que decirlas. Y hay que decirlas también, y hay que tocar estos temas que son tan espinosos, como generalmente lo hemos hecho aquí, temas, por ejemplo, el aborto, el tema migratorio, que sí son muy sensibles. Por supuesto, muchas veces vamos a tener que apelar a esta parte de la humanidad, y me parece que es muy importante hacerlo, pero no podemos dejar de ver con una mirada objetiva a la realidad que estamos viviendo, tanto dentro y fuera del país. Eso es lo que hace falta para que tengamos, ojalá respetemos lo que va de los próximos meses, antes de que termine este año, pues que podamos rescatar esa imparcialidad que tristemente he visto desde el año pasado que se ha perdido, o por lo menos he visto un alineamiento que es muy, muy evidente, y que ojalá empiecen a salir todos esos periodistas que realmente tienen que hacer su trabajo de investigar, de dar a conocer, y no solamente ser portavoces de una propaganda, no ser portavoces de una narrativa oficial, sino ir a buscar información para que el pueblo, el ciudadano, tome decisiones informadas. De esta forma nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este capítulo de Tendencia Global. Les recordamos, Tendencia Global es un programa independiente que no está afiliado a ningún partido político, no recibimos económicas ni nada por el estilo de ningún partido político. Somos un programa independiente. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hasta la próxima.